el segundo coloquio de administración que organizó el Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana para dar continuidad al que se realizó por primera ocasión el año anterior y no suspenderlo, aún a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. En este momento corresponde el turno al grupo de investigación sobre gestión local, el grupo de investigación de gestión local, llevar a cabo la presentación de las actividades de investigación que realizan. Y vale la pena destacar que atienden un ámbito muy importante, digamos el ámbito del interés investigativo de este grupo, atiende un ámbito de suma relevancia, digamos, para todas las actividades de gestión que se deben de realizar en el ámbito de la administración pública. Solo para referirles algún dato muy en particular, les quiero comentar que, digamos, de manera puntual, los gobiernos locales son considerados la unidad básica. Hay una definición que se ofrece a partir del artículo 115 de la Constitución de nuestro país, y esa unidad básica está constituida, digamos, por un total de 2.467 municipios o gobiernos locales, de los cuales también habremos que sumar a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dando un total de 2.483, y esto significa una enorme diversidad, de tal forma que el ámbito de interés de este grupo de investigación que hoy toca presentar los trabajos que realizan es de suma relevancia. No es nada simple, es un universo extremadamente complejo y diverso por el que se interesan, y vale la pena poner atención y, bueno, valorar en todo lo que cabe el esfuerzo que hacen para, digamos, atenderse de los asuntos que son muy diversos, que se pueden investigar en este terreno. Después de esta introducción, voy a presentar a los integrantes de este colectivo, e inicio con la doctora Ana María García Ramírez, en primer lugar. En segundo lugar, el doctor Alejandro de la Paz Toledo. En tercer lugar, el doctor Pedro Martínez Martínez. En cuarto lugar, el doctor Raúl Coronilla Cruz. Y al final, bueno, no al final en sentido estricto, pero en el orden de esta lista que tengo aquí en mis manos, se encuentra el doctor Rodolfo García del Castillo. Muchas gracias. Vamos a empezar con una presentación conjunta de este grupo, que seguramente será de mucho interés para todos nosotros, y en un momento posterior cada uno de ellos de manera breve nos hará alusión a los trabajos que están realizando de manera puntual. En algunos puntos verán ustedes la relevancia que tienen ahí, y espero que logren también dilucidar para los que desconocemos estos asuntos la importancia que los trabajos que realizan implican. Así que, bueno, empezamos por favor con la presentación. Adelante. Ok, buenas tardes. Les comparto pantalla. ¿Sí? No hay ningún problema, ¿la están viendo? Bueno, nosotros somos el grupo de investigación, gestión, planeación y desarrollo local. Ya el doctor Benito nos hizo favor de presentarnos. Y bueno, el objeto de estudio de este colectivo es justamente el desarrollo local, pero con la riqueza de que hay una multidisciplinariedad de los integrantes que integramos el grupo. Y esto hace o permite que se pueda hacer un análisis de las problemáticas, de los retos que enfrentan los gobiernos locales, no solamente los gobiernos locales, sino hay un encadenamiento ahí con el gobierno federal. La complicidad epistémica y metodológica de las diferentes disciplinas, pues ha llevado a un análisis de la evolución del impacto de las políticas públicas en el ámbito local. Este objeto de estudio pretende conjuntar diferentes reflexiones teóricas, investigaciones empíricas. En cuanto a las primeras, el interés es el análisis sobre las temáticas de gestión, la innovación, las estrategias, las políticas públicas, los estudios organizacionales. Este cúmulo de temas propicia y enriquece desde una perspectiva multidisciplinaria, el análisis y la comprensión de la articulación
de las diferentes representaciones sociales, como las relaciones intergubernamentales, las consecuencias de la arquitectura institucional del federalismo, el papel de los gobiernos estatales y gobiernos municipales, y la importancia de los diversos fenómenos locales en la dinámica económica, la política, lo social, lo cultural, y abre la posibilidad de analizar los retos locales de la política pública, el tema que nos convoca, desde diferentes ángulos y perspectivas teóricas y metodológicas. La vocación del grupo es la gestión, planeación y el desarrollo local. Ajá. Y los temas se abordan a partir de los diferentes proyectos individuales. Ajá. Dado que hay una estrecha vinculación entre la gestión, la planeación, las políticas públicas y la teoría organizacional, estos escenarios se van transformando en otras formas de representación, como son las relaciones intergubernamentales, la educación, la seguridad pública. Estas representaciones se analizan, como bien lo comentaba Benito, desde diferentes ópticas, y los problemas que inciden en las tareas de gobierno también se observan desde diferentes ópticas. Y esto nos da una perspectiva de análisis de toda la complejidad, a partir de las políticas públicas, sobre todo en este tema que nos convoca en este año pandémico, pues ha habido una serie de discusiones que hemos tenido, una combinación de aportes que nos permiten analizar las acciones y los retos de los tres órdenes de gobierno, la dinámica que tienen los actores, la identificación de los obstáculos para llevar a cabo implementar políticas públicas, y además las probables alternativas. Nos hemos atrevido a dar probables alternativas para mejorar la acción política hoy tan vilipendiada. Perdón, una observación, Ana María, hay presentación, no sí. la estamos viendo. ¿No la están viendo? No la estamos viendo, no. Perdón. A ver, bueno, por eso pregunté que si estaba yo. Antes estaba, pero no se retiró. Ok. Por favor. Entonces sí. la comparto. Gracias, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces, estos objetos, esta forma de trabajo, pues se fundamenta en los diferentes proyectos que hemos registrado en el Consejo Divisional, y con el apoyo de una cátedra CONACYT, que es el proyecto de los modelos administrativos competitivos en la sociedad global digital. En cuanto al proyecto 914, que es la participación social y las organizaciones no gubernamentales en la educación pública de México, pues hoy se observa como tema relevante para todas las disciplinas la educación. Y la educación nosotros la podemos, a ver si no se pierde la pantalla, voy a hacerla un poquito más grande. Ahí la ven. Sí. La podemos observar, yo creo que con esta figura. ¿Sí? Esos son los retos que tenemos en la educación. Tenemos nosotros como un contexto de ciegos, en donde si el elefante fuera, en este momento, hablo de la educación, pero puede ser cualquier otra política pública o cualquier otro fenómeno social que estemos viendo nosotros, pues cada uno dice que es de acuerdo a la parte que está tocando. ¿Sí? Alguien toca la trompa y desde ahí dice, bueno, esta debe ser la educación. En realidad los problemas son multifactoriales en materia educativa, multifactoriales. Y sobre todo en este tema pandémico, se ha observado que las políticas públicas han dado un traspiés, digamos. Han dado traspiés en tanto desde el momento en que se decidió, y era necesario, se decidió la educación remota. Entonces cada quien atrapó la educación remota como Dios le dio a entender. Y nosotros en las universidades públicas quizás somos los que menos problema tenemos, porque los muchachos pues tienen un poco de más acceso a esta cuestión digital ya de rato. Pero hay otro ámbito de educación, que es la educación básica.
y la educación básica no se ve en contexto. Nosotros vemos que hay muchas políticas, hay una preciosa plataforma diseñada muy bonito, con figuras muy padres y todo, pero ese currículum de educación básica que se transmite por televisión no está contemplando el contexto o todo el contexto local. Nosotros tenemos comunidades muy apartadas, tenemos municipios muy pobres, en donde en casa hay una televisión y 3 niños en diferentes niveles educativos. Quizá haya un teléfono celular, pero no tablet, pero no hay red, pero no hay plataforma. Entonces, son palabras abstractas en ese tipo de contextos, muy abstractas. Esto ha llevado a que haya una deserción importante desde la educación básica hasta la educación superior. Nosotros vemos, constantemente estamos viendo anuncios en cómo, por ejemplo, en las escuelas, hablo de escuelas públicas y privadas, en las escuelas privadas la disminución de la matrícula. En las escuelas públicas, la disminución de la matrícula. En educación media, los niños que no pudieron acceder o que ya no pueden, no tienen manera de acceder, ya que concluyeron la educación media superior, ya no pueden acceder a las universidades. Hay una brecha muy importante y ese es el tamaño del reto de los diferentes gobiernos locales. Un ensanchamiento de la brecha de tal magnitud que considero que al país le va a llevar décadas subsanar este problema. Y la educación en línea, pues se observa como estamos viendo la figura. Cada quien una partecita y cada quien pensando que tiene toda la razón. Entonces, ese es el tamaño del reto. La participación social para la educación se ha habido muy reducida, muy limitada. Hay organizaciones gubernamentales, está Confío, está Reinserta, está un sinfín de organizaciones gubernamentales que no se dan abasto, que están haciendo su chamba, pero no se dan abasto. Debe haber una línea de educación, una línea de Estado. En esta parte de la educación, el Estado sí está ausente. Sí está ausente y es una situación muy grave. La educación tiene que ver con la seguridad. La educación es una manifestación del contexto social. Cuando nosotros hablamos de educación y la podemos ligar perfectamente con todo. Yo la voy a ligar con esta parte de la seguridad pública y la participación social. ¿Qué pasa en este contexto nacional, en este año pandémico? Hay una dificultad para implementar políticas públicas de seguridad. La inseguridad está desbordada en todos los municipios. Hay una falla del sistema educativo del país. Hay una falla por parte de las instancias de prevención y de conclusión en materia de seguridad pública. Hay una desigualdad económica cada vez más lacerante, muy lacerante. Todos estos son factores de riesgo para este país que le está costando mucho trabajo avanzar en esta pandemia. Le pueden decir a todos los países, pero a México particularmente le está costando mucho trabajo avanzar en este año pandémico. Hay un sin rumbo, yo diría, un sin rumbo prácticamente en todo. Y ahí nosotros volteamos a ver a los gobiernos locales, y vemos cómo ya hay disidencia en el ámbito estatal, ¿no? Hay problemas de presupuesto, hay problemas de todo tipo en el ámbito municipal, que obviamente como son gobiernos de proximidad, pues se ve en las comunidades. Y en las comunidades el ambiente no es para nada bueno. La educación sin duda va a trazar la forma de la participación, la forma de la ciudadanía, las condiciones que se observan las condiciones de vida que se observan
en todo el ámbito nacional. Las conductas transgresivas van cada vez más increciendo. Ajá. Y la participación social ya se hace casi con miedo. También hay una situación reactiva, incluso desde el gobierno federal, o estás conmigo o vete del país, como le dijeron a algún autor por ahí. Y la educación, si juntamos nosotros estos dos temas y escuchamos ideas como aprende en casa, tienes derecho a internet, estudia en línea, vete a la plataforma, abre Classroom, hable Drive, hable Cambia, abstracción total, abstracción total. Esto no está para todo el país. Esto no está para todas las comunidades, sobre todo para aquellas comunidades más pobres. No está. Es un problema grave que tenemos y es un ensanchamiento, repito, es un ensanchamiento brutal, brutal entre los activos materiales y los activos simbólicos. ¿En qué momento se va a juntar esa brecha de activos materiales y simbólicos? No sé, pero yo creo que dentro de mucho, mucho tiempo. Bueno, le voy a ceder la palabra a Alejandro de la Paz, que es quien me... Soy la conciencia de Ana. Sí, seguro. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo a partir de la imagen del elefante que nos había puesto acá, para mostrar una cuestión, la necesidad de la diversidad de ópticas para poder aprender un objeto que es demasiado difícil de decir. La cuestión pública, el papel del Estado, el diseño de las políticas públicas, implica un ejercicio bastante profundo de reflexión, en el cual apenas nosotros estamos involucrándonos para poder realizar una propuesta de modelización para realizar el análisis de la política pública. La política pública tiene que hacerle frente a las condiciones estructurales, sociales, coyunturales que está viviendo una sociedad. Nosotros como país, venimos de un largo proceso de transformación en el cual la política social de alguna manera fue perdiendo su carácter, en tanto ser contemplada como un elemento de dinamización y de transformación social, para convertirse simple y sencillamente en un elemento de resolución puntual de factores focal, de problemas específicos, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la pobreza, que han sido afrontados durante un largo periodo, no es exclusivo de este gobierno, sino de un largo periodo durante el cual se han dado pasos atrás en la conceptualización de la educación, o más bien de algunos bienes públicos, precisamente como tales, en los cuales el Estado tendría que ser el encargado de promover las condiciones más óptimas para la difusión y la impartición de estos bienes. El caso de la educación es un caso que tiene una particularidad, porque de alguna manera la perspectiva del diseño de la política educativa, tiene que hacerle frente tanto a la volatilidad social como a la vulnerabilidad social de manera simultánea. Es evidente que para todo el mundo nos queda claro el hecho de que la educación es probablemente el mejor mecanismo que podría garantizar la presencia de una movilidad social. El hecho de que algunas personas puedan eventualmente abandonar la pobreza, generalmente nosotros la asociamos con la educación y tiene mucho sentido. Pero precisamente por ese sentido, el diseño de las políticas públicas, el diseño de la política educativa, tiene un impacto relevante en tanto que en ella se van a cargar todos los conceptos, todas las categorías, todos los principios que deberían de conducir a que el proceso de aprendizaje se realizara de una manera eficiente y que condujese efectivamente a la construcción de un sujeto social capaz de transformar. Durante un tiempo largo, estamos hablando ya de 40 años de la aplicación de un modelo que comparte la misma matriz ideológica. Durante un periodo muy largo, nosotros hemos observado
cómo la dotación de principios, la construcción del sujeto social, se está haciendo, privilegiando algunos de los conceptos que señalaba, que enfatizaba Ana María, ¿verdad? La búsqueda individual de los objetivos, las oportunidades. O sea, la elección del lenguaje no es casual. Tiene que ver con la necesidad de transmitir un modelo de reflexión social, un modelo de construcción de un sujeto social. En principio, nosotros tenemos pensado, o esa es la idea que algunos teníamos, la llegada del nuevo gobierno debería de suponer también la transformación de la matriz ideológica bajo la cual se construye el modelo educativo, pero también debería de servir para crear un nuevo mecanismo de creación del conocimiento social, del sujeto social, a partir del establecimiento de una interrelación más sólida entre los diferentes actores de nuestra sociedad. Esto es, no se trata simplemente de que desde arriba se diseñe un modelo de educación, sino que se trata de que se vaya construyendo un modelo que permita la socialización adecuada del conocimiento, que nos permita avanzar en un proceso real de mejoría de las aptitudes y de las habilidades de los mexicanos en general. Esto es, la educación tiene que pasar de ser una mera formación, una mera capacitación, para convertirse efectivamente en un mecanismo de formación social, un mecanismo no en el que estamos formando administradores o economistas o abogados, sino que estamos generando sujetos sociales que tengan una preparación específica, una orientación formal específica, pero que sean capaces de proponer medidas acordes para poder darle solución a los grandes problemas que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, Ana María señalaba el tema del problema que nosotros estamos viviendo en la actualidad con la educación y la forma en la que se está manejando. Evidentemente las soluciones están impuestas de alguna manera por las restricciones existentes en nuestra sociedad, en nuestra economía. No creo que ni para la UAM ni para el gobierno federal la primera opción en materia educativa sea la educación virtual. Más bien yo creo que se tendría que plantear como una opción complementaria de la cual eventualmente todos nosotros tendremos que extraer nuestras propias conclusiones y derivar de ella una serie de propuestas para seguir utilizándola, pero incorporándola dentro de una matriz de reflexión más amplia. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, en este momento el proceso educativo, efectivamente, como dice Ana María, nosotros estamos viviendo en un proceso en el cual los efectos se distribuyen de una manera desigual, en la que los sectores que tienen las mejores posibilidades para el acceso a toda la infraestructura educativa, a toda la estructura de comunicación, tienen la mayor posibilidad para seguir fortaleciendo su proceso educativo, mientras que aquellos sectores de la sociedad que carecen de una infraestructura adecuada, suficiente para poder hacerle frente a esta nueva dinámica, se van a ver completamente dañados. No es exclusivo de ellos, pero va a afectar a todos. Aquí es a lo que voy. Independientemente de que si nosotros disponemos de una serie de mecanismos para poder manejarnos a través de Internet, tenemos nuestra computadora, una red de fibra óptica de alta velocidad, independientemente de ello, es evidente que nosotros vamos a pasar por un proceso largo en el cual la construcción del sujeto social va a verse sumamente cuestionada, derivado del hecho de que el principal mecanismo de aprendizaje, que es el de la socialización del conocimiento, está ausente en aquellos sectores que son más vulnerables, que son los niños pequeños. Esto es, los niños pequeños son, independientemente de sus condiciones sociales, el sector más dañado, más vulnerable en este contexto. ¿Por qué? Se están abriendo las puertas para la construcción de un sujeto social completamente parcializado, en el cual la pertenencia colectiva podría quedar rezagada. ¿Cómo podemos resolver esto? Es aquí donde tiene que ver, adquiere una enorme relevancia el gobierno local. Es evidente que el gobierno federal no puede hacer sino proveer una serie de condiciones estructurales generales para el conjunto de la sociedad, pero depende de las condiciones específicas de los gobiernos locales
el que se puedan crear condiciones que permitan el acceso a la educación de una manera sólida a todos los niños. Yo, en lo personal, no me preocupo tanto por la gente que está en la universidad, me preocupa, pero de alguna manera han desarrollado una serie de habilidades cognitivas durante un periodo largo y deberían de ser capaces de generar un proceso de autoaprendizaje. No sucede así con los niños pequeños. Los niños pequeños no solamente van a aprender a leer, van a aprender a aprender. Y ese proceso de aprendizaje tiene una carga colectiva, una carga social impresionante. Y es ahí, les decía, donde precisamente el papel del gobierno local adquiere su principal, la mayor relevancia, porque es ahí donde tendría que ponerse el acento, porque como decían ustedes, quienes me intercedieron, evidentemente es el gobierno de proximidad, es el que conoce cuáles son las condiciones específicas bajo las cuales están viviendo, sabe cuáles son las condiciones materiales de que disponen y, por lo tanto, en conjunción con las organizaciones sociales, las ONGs, deberían de estar trabajando para el diseño de esquemas que nos permitieran construir modelos de aprendizaje, no de educación, sino de aprendizaje, lo suficientemente sólidos como para que esta coyuntura, que no es exclusiva de nuestro país, que es general, pero que no nos exime de establecer propuestas originales, particulares, propias, debería de descansar en la generación de nuevos mecanismos de interrelación entre los diferentes sectores de gobierno, pero también entre los diferentes sectores de gobierno y los representantes de la sociedad para crear proyectos que, respetando los principios generales de la educación, permitieran establecer modelos locales en el proceso de aprendizaje. Habría que diferenciar esos dos niveles para poder ofrecer propuestas, proyectos que sean coherentes. Y es precisamente en este terreno en el que nos hemos estado moviendo en la discusión en los últimos meses, ¿no? Todo esto que yo les cuento forma parte del proyecto en el que colaboramos y nos peleamos Ana y yo, pero eso lo hacemos con mucho cariño y con mucho placer. ¿Ah? Y simplemente es eso lo que quería contarles. Yo, para no robar el micrófono, le paso la palabra al doctor Pedro, al buen Pedrito. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y buenas. Desde acá, desde alguna región de las altas montañas veracruzanas, me hago llegar porque la tecnología aquí sí ha llegado, Ana. Bueno, eso es una broma. No me gustaría presentar el documento porque, bueno, prefiero hacer una versión más ordenada y más sintética del mismo. Pero, sin embargo, hay algunas líneas que voy a seguir y que un poco por el lado del ambiente político, de la cuestión tan complicada que es ahorita la cuestión como estaba, complicada, con un largo antecedente en los sexenios anteriores, especialmente en el sexenio de Peña Nieto, hasta, bueno, hoy en donde se agregan, así como por arte de magia, una negra, muchos elementos que, como muchos eventos catastróficos, como han sido las inundaciones, como han sido la pandemia en primer lugar, ¿no? Con 2 años ya prácticamente completitos de
en fin, que esto obviamente ha generado en la sociedad un gran problema porque ha agudizado mucho más los problemas que de antaño ya estaban. Yo reconocería básicamente 2 o 3 elementos que desde mi punto de vista se han agudizado, como lo es pues, esa especie de camino a la centralización que venía desde el régimen, que se abandonó un poco en los regímenes anteriores, pero que en el último sexenio, el de Peña Nieto, pues se retomó el camino de la centralización. Centralización, concentración de recursos. Y cuando hablamos de concentración de recursos en un solo orden de gobierno, estamos impactando sin lugar a duda todo el escenario en el que se puede mover una política pública bien sustentada y bien legitimada, ¿no? Porque estamos hablando de una descomposición del ambiente de las relaciones intergubernamentales. Por eso, pues yo desde ese punto de vista lo observo de la política, pero enfocarnos pues a los problemas políticos y cómo impactan en las realidades que estamos viviendo. Y bueno, lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, a menos que yo lo que veo es un proceso de concentración de decisiones y recursos, pues hasta cierto punto legitimados por la excepción que planteó la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya era de entrada, habrá como una especie de camino que se veía venir. De hecho, lo hemos estado platicando desde el primer inicio, lo hemos estado comentando en algunos artículos de esta propensión del gobierno actual a concentrar los recursos, a volver al viejo estilo de que yo desde las oficinas centrales del Ciudad de México decido y actúo sin consultar y muy por el contrario, pasando por encima de los gobiernos y pues despreciando los gobiernos locales, no solamente al pacto federal con los estados y los municipios, que es una realidad que estamos viendo todos los días, sino pues de todas maneras esto impactando a los 2.400 y pico de municipios, ¿no? ¿Qué nos trae como resultado esto, ¿no? El hecho de tener una visión única y una sola opinión, pues nos trae lo que, bueno, algunos autores, ya, algunos analistas y gente experimentada ha dado en llamar, pues el escenario catastrofista de esta polarización, exacerbación de la sociedad, bueno, combinada con la pandemia, pues genera un impacto terrible que los programas sociales, que de por sí, no desde sino desde antes, pues tienen ese problema de ser desenfocados y estar muy plagados de cuestiones políticas y que pues no permiten el efecto positivo de los programas sociales. Y que todo viene quedando en políticas públicas asistencialistas, que bueno, todo el mundo sabría cuál es el último fin de esa política asistencialista,
y que, bueno, estos son fines políticos que no vendría al caso aquí mencionar. Entonces, yo lo que veo es un tobogán, ¿no? Los municipios como un tobogán hacia una panorama cada vez peor, ¿no? Los municipios, pues nuestros objetos de estudio principal, pues si estaban de por sí desprotegidos desde los tiempos del Estado autoritario centralista y concentrador, de manejo de los recursos centralmente, pues ahora con la reducción, con este presupuesto disminuido de estados y municipios y de toda la inversión y de toda la administración pública federal, pues lo que hace es generar pues más inciertas para los municipios. Entonces, ya había pues cierta tradición que se estaba comentando de hecho ya teníamos algunos convenios, bueno, habíamos hecho algunos trabajos de campo con municipios, y bueno, había una dinámica aprovechando los recursos que existían de algunos centros de investigación, como el CIDE, ¿no? Por ejemplo, o como los programas de CONACYT, las universidades, la UAM, que no solamente en Azcapo, sino en otras, tenían proyectos de desarrollo local. En fin, y había una preocupación las universitarias e ir al campo y tratar de construir con los actores principales, estos que describía Ana María, los actores más inmediatos que tienen que ver con pues lo que pasa día a día en los municipios. Ellos son, sin lugar a dudas, los que más saben de la problemática que acarrea, porque en cada municipio hay problemáticas diferentes, aunque bueno, hay un grueso de problemáticas que se podrían, que comparten en los municipios, ¿no? Bueno, en fin, muchas formas de organización que los municipios ya no van a poder llevar a cabo porque ya no hay recursos, ¿no? Entonces, el panorama, señores, que yo veo ahorita por el reto, bueno, ya llegando el tema, pues, del evento, yo diría que el reto principal de la universidad, de nuestro departamento y del grupo GEPRADEL, del grupo de investigación en particular, pues es con todas estas cuestiones en contra, ¿no? De no poder estar en campo, por ejemplo, es muy problemático, porque además tenemos problemas de inseguridad, y tenemos problemas de transporte, en fin. Y de todas maneras, tenemos que trabajar. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hacer en este marco de pandemia, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque desde un computador, desde un arreglo aquí para que estemos ahorita platicando, pues en realidad no podemos hacer otra cosa más que hacer estas construcciones mentales que nos puedan servir para poder apuntalar los proyectos que veníamos está fallando un poco la bocina. Construyendo desde hace algún tiempo.
en que ajá, a pesar de las restricciones que tenemos. Perdón, doctor Martínez, no se escucha bien, se está cortando. A pesar de unas relaciones intergubernamentales, voy a intentar con el micrófono. Está cortado el micrófono, no se escucha. Bueno, espero que se oiga un poco mejor. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Entonces, yo digo que como punto número uno, pues es que hay que no nos deja y todavía estamos pensando que puede prolongarse un año más, mínimo un año más, ¿no? Pues a fortalecer las ideas estas de las políticas públicas en los ámbitos de excepción como es este ambiente tan complicado que tenemos en el país, ¿no? Y además, pues yo diría que aparte de seguir con los proyectos, a ver, ya me quitaron ahí ajá, ahí. Con todas la posibilidad de seguir con los proyectos sobre inseguridad, de los cuales Ana María, bueno, yo en cierto momento he estado participando, construir y sobre todo tratar de triangular con otros grupos de investigación para ver si están inventando alguna forma para darle pues mayor viabilidad a estas propuestas que tenemos. Como dijo Benito, el doctor Corona, pues es un ámbito de gobierno que pues yo creo que desde aquí es donde debe de partir una verdadera política pública capaz de generar el desarrollo del país. No es desde arriba, no es desde las oficinas centrales como se construyen las políticas públicas, es desde abajo, ¿no? Y este medio, este ambiente, este ámbito de gobierno está cada vez más olvidado. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros investigando y trabajando cada vez con más compromiso. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pasemos ahora con nuestro siguiente ponente, el doctor Coronilla, que ya está lista aquí su presentación. Adelante, doctor Coronilla. Buenas tardes, muchas gracias. Pues me toca por ahora refrendar muchas de las cosas que han dicho mis compañeros. Tenemos, creo que, muchas coincidencias en la forma de ver los problemas de la política pública. De entrada, tenemos que aceptar que los problemas de la sociedad son altamente complejos, son muy complejos, y por esa misma razón podemos pensar que las soluciones también tienen que ser complejas o tienen a complejizarse para atender las múltiples aristas de los temas que van surgiendo y que van afectando a muchos sectores de la sociedad. Realizar políticas públicas no es nada fácil. Y esto hay que asentarlo porque nuestro gobierno actual parece que piensa que es muy fácil. Es un reto hacer una política pública y muchas de las ocasiones cuando éstas se desarrollan, pues en lugar de abonar a la resolución del problema, pueden incluso que lo empeore, ¿no? Hay veces que la política se mueve de manera precaria, que tiene pocos recursos, que el problema que intenta enfrentar es enorme, ¿no? Y difícilmente lo va a lograr. Hay otras políticas que no les dan un tiempo específico, que parecen ya cartabones donde se le van echando y infinitamente parecería que es la acción del gobierno
hacia determinado problema. Y algunas terminan siendo incluso contribuyentes al problema y no su solución. Hacer esas políticas pues es complicado. Y por eso nosotros, yo en lo particular, y creo que mis compañeros están también en lo mismo, reivindicamos la necesidad de apegarnos a procesos muy técnicos, muy científicos, muy con bases muy claras para poder elaborar las propuestas del gobierno. No pueden ser ocurrencias, no pueden ser cosas que cierto grupo en una oficina se le ocurre que puede resolver con la información limitada que tiene, sino que tiene que ser más allá de eso. Si no nos apegamos a eso, estamos atentando contra el desarrollo o el resultado que esperamos, ¿no? Hay muchas políticas públicas que parecen decir, si la realidad no se apega a mi modelo teórico, pues es problema de la realidad. No es problema mío, sino de la realidad. Eso es lo que tenemos que evitar, por supuesto, a toda costa. Obviamente la política pública tiene dos vertientes muy importantes, que es la parte técnica y la parte política, ambas necesarias y absolutamente indispensables para que éstas sean fructíferas, ¿no? Y que hay que atender. Por un lado está pues la solvencia técnica de las soluciones, que se debe basar, como dije hace un momento, en información, en conocimientos, en marcos teóricos, en experiencias, en conocimiento sobre cómo funciona la sociedad, cómo se puede intervenir en ella. Necesitamos un sustento técnico muy importante para lograr los objetivos, ¿no? No es cuestión de que nos pregunten dónde quieren que esté el aeropuerto, si aquí o allá, y todos votamos. Bueno, eso es una verdadera ridiculez, ¿no? Para la toma de decisiones hay que tener esa solvencia técnica y los expertos tienen mucho que decir. Y en segundo lugar, la otra parte muy importante para sustentar una política es la parte política, ¿no? La deliberación plural, la incorporación de los grupos sociales, de sectores que van a recibir la política, que tienen que hablar, tienen que participar. No se puede hacer política pública a espaldas o en contra de la sociedad. Si no se incorpora a la sociedad, pues podríamos pronosticar que es una política de muy poco profundidad y muy pocos resultados, seguramente. De esa manera, las sociedades democráticas obviamente impulsarán la participación de actores sociales para decidir qué tipo de acciones son posibles de hacer, cuáles no, cuáles se prefieren, y jerarquizar objetivos, deliberar diferentes puntos de vista, diferentes intereses. Ese proceso es indispensable. Yo hace tiempo he estado trabajando sobre la política social, llevo por ahí un par de artículos escritos antes de esto, y este nuevo gobierno pues nos ha ofrecido un panorama muy interesante, por decirlo menos, ¿no? Para estudiar, porque se han, digamos, desarrollado o intentado desarrollar cosas radicalmente distintas a las que se habían venido aplicando en varios sexenios, ¿no? No nada más el anterior, varios sexenios, quizá 18 años, 20 años, 25 años aplicando algunas fórmulas de política social que de repente dicen, no, esas ya no, vienen otras. Y eso es el tema interesante que hay que estudiar, ¿no? Bueno, la política social, entonces, que ha impulsado el movimiento Morena, o más bien, sí, el movimiento de Regeneración Nacional y su 4T como gobierno que está actualmente vigente en nuestro país, pues ha tomado caminos distintos, como dije. La política social se integra por un cúmulo amplio de acciones gubernamentales traducidos en programas diversos, orientados a cubrir la necesidad
de la población, ¿no? Rubros como educación, salud, vivienda y seguridad social. Es una política muy diversa. Aunque tenemos un ministerio o una secretaría, por decirlo correctamente, una secretaría dedicada antes al desarrollo social, ahora dedicada al bienestar, como su nombre lo indica, la política social no se circunscribe a esa secretaría, sino tiene otras vertientes, ¿no? Es un poco complicado decir, bueno, ¿cuál es la política social? Bueno, ¿qué hace economía? ¿Qué hace la Secretaría de Trabajo? ¿Qué hacen órganos desconcentrados? ¿Qué hace el sector de salud? ¿No? Para realmente conocer la política social, pues es los programas en diversos sectores que se aplican, siempre buscando, o por lo menos de manera explícita, buscando el beneficio de las personas, ¿no? De los mexicanos, de los beneficiarios. Habíamos tenido antes nuestra política muy definida, habíamos tenido un programa muy importante que es el de oportunidades. Prospera, le llamaron en el último momento, un programa que tenía varias vertientes de actuación, ¿no? De salud, educación y apoyo a los trabajadores, a las personas. Se les daba a las madres de familia, no a los padres, pensando que estos podrían darlo a otros fines, el beneficio. Y de repente, bueno, se mantuvo durante muchos años, varios sexenios, de repente se lo cortaron, ¿no? Lo terminaron y este nuevo gobierno ha decidido o ha optado por otros tipos de programas que tienen más que ver con jóvenes, que tienen más que ver con la educación, ¿no? Normalmente los programas sociales son estrategias que contemplan transferencias de recursos monetarios, de bienes o servicios que pueden no estar sujetas a ciertos condicionamientos, ¿no? Normalmente están sujetos a condicionamientos, se tiene que enfocar muy bien la política, definir muy bien nuestra población objetivo para no errar, ¿no? Haya errores de inclusión, errores de exclusión. eh, es muy importante apegarnos a muchos procedimientos eh, que abonen a un buen desempeño de la política. Como decía, bueno, el actual gobierno desapareció el Prospera y repartió sus recursos entre otros programas que han seguido operando por estas fechas sin dificultad. Por ejemplo, tenemos la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que es de la Secretaría del Bienestar. Está la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, que también es del Bienestar, Temprano Vida. Está becas para el bienestar Benito Juárez, de educación básica. La beca universal para estudios de educación media superior, Benito Juárez de la SEP. Jóvenes construyendo el futuro, esa es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, es otra oferta de programas distinta a las que ya habíamos visto anteriormente. Y no es que el cambio preocupe, ¿no? Obviamente se espera que cada gobierno le imprima su sello, le imprima su proyecto y quiera decir, bueno, no, yo pienso que esto es lo mejor o esto es mejor que lo otro. Sin embargo, la apariencia que tienen estos programas, por lo menos a estos 2 años del gobierno, es que están basados en ideas, en paradigmas poco sustentados. Obviamente podríamos decir, bueno, sí, darle dinero a los jóvenes es bueno y solventar sus estudios, darles una... pero bueno, a ver, ¿dónde podemos encontrar el diseño de estos programas? ¿Dónde podemos encontrar los diagnósticos? ¿Dónde podemos encontrar las mediciones? ¿Dónde podemos encontrar los indicadores que nos vayan poco a poco mostrando que esta política tiene buenos resultados? No lo hay, no lo hay. Muchos de estos programas ni siquiera tienen reglas de operación, sino han diseñado una serie de procedimientos, digamos,
administrativos con los cuales se desenvuelven. Digamos que estos programas pues, han tenido hasta la fecha, o se han operado de una manera con claroscuros. No tenemos exactamente claridad sobre sus impactos todavía. Bueno, no es momento de medir impactos todavía, pero por lo menos en sus resultados en el corto plazo. Se han buscado mecanismos diferentes para asignar beneficios y la clásica solución que ha tenido este gobierno de reducir los intermediarios con el ánimo de combatir la corrupción, ¿no? Este gobierno ha llegado con la idea de que entre más intermediarios estén entre el recurso que se da y el que lo recibe, pues ahí se va perdiendo y se va corrompiendo las ideas y corrompiendo los objetivos de la política pública. Tenemos ahora una política pública social fragmentada, incluso posiblemente clientelar, ahí lo mencionaban mis compañeros anteriormente, pero todo esto se ve precisamente por la falta de transparencia técnica de la toma de decisiones, ¿no? Que es lo que nos lleva a pensar que, bueno, que estos son ocurrencias, que son ideas generadas en ciertas personas, pero que no tienen ese sustento técnico del que yo hablé desde un principio y que se nos hace muy importante. Bueno, de acuerdo con los expertos, los cambios en la temporalidad y el monto de los apoyos, la eliminación de los componentes de salud y nutrición que tenían antes y el traslado de las decisiones del consumo en el hogar, no a las madres, sino a otros miembros de la familia, afectarán los resultados del combate a la pobreza. Por ejemplo, tenemos el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos, que sustituye al programa de estancias infantiles que había antes, que ahora traslada dinero directamente a los beneficiarios, buscando eliminar los intermediarios, que eran las guarderías, ¿no? El gobierno dijo, esto no sirve, las guarderías nos estafan, hacen malos manejos, hay que entregar el dinero directamente a quien lo recibe. Con eso evitaríamos corrupción. Tenemos otro elemento, el famoso censo del bienestar que se hizo al principio del sexenio, o antes incluso, con los llamados servidores de la nación, que supuestamente levantaron un censo, que no se puede llamar así desde luego, pero digamos una especie de encuesta para detectar dónde están los beneficiarios de la política social. Y tuvo pues muchas observaciones en su metodología y en su implementación, ¿no? La parte técnica, como ven, va brillando por su ausencia. Otro tema muy relevante de esto fue los delegados, ¿no? de programas sociales que se pusieron en los estados como representantes únicos, ¿no? del gobierno federal, y pues han traído también muchos ajustes, o han requerido muchos ajustes, y han suscitado críticas en la relación que tienen estos delegados con los gobernadores. Obviamente hay posibilidad de que ellos involucren más elementos políticos, ¿no? de su proyecto político personal a la hora de realizar su trabajo, ¿no? Vale, bueno, pues más o menos es un panorama rápidamente, por el tiempo lo dejaré ahí. Lo que puedo decir que como proyecto, el hecho de que este gobierno inicie con estos cambios nos va a servir. Tenemos ya un documento ya no publicado, pero ya en vías de publicarse, ya está en prensa, pero con esa visión inicial, y nos va a permitir levantar otro documento en 1 año o 2 años y estar viendo cómo se desarrollan estas políticas en el tiempo. Muy triste cuando el presidente dijo en un momento, ¿y ese Coneval como para qué sirve? ¿Qué hacen?
o sea, que alguien le explique al presidente para qué sirve el Coneval, ¿no? Pues precisamente para evaluar la política social, y esperemos que si haga su trabajo, pues podamos tener información muy interesante y muy importante de cómo estas nuevas propuestas han avanzado o avanzarán durante los próximos años. Pues muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con la presentación final en este bloque, que es la del doctor Rodolfo García del Castillo. Adelante, doctor, por favor. Una pregunta, ¿puedo manejar yo la presentación? ¿Puedo compartir pantalla? Hay que pedirle, por favor, ahí apoyo técnico, que le cedan ahí el manejo de la pantalla al doctor García, por favor. Por favor, que él pueda compartir su pantalla. Bueno, ok, entonces esperamos. Mientras tanto, voy comentando que buena parte de estas investigaciones las he desarrollado con los colegas. Ahora que escuchaba a Raúl Coronilla comentar de política social, me ha tocado trabajar con él este tema. Quisiera también comentarles que, bueno, dentro de lo que me ha tocado trabajar dentro del grupo, pues he tocado diversas temáticas. Durante este último año, por ejemplo, trabajé cuestiones de democracia, participación y populismo a nivel local. Escribí también algunas cosas sobre globalización y desglobalización, que más adelante les explico cuál es más o menos la lógica de esto, y por supuesto sobre temáticas de federalismo. En particular quisiera compartir con ustedes una de las partes que tengo. A ver ahora si ya puedo compartir pantalla, y enseguida me voy sobre estas partes. Quisiera preguntarles si ya... Ahí va, listo. El compartir pantalla es correcto. Bueno, entonces, ahora permítanme hacer aquí algún pequeño ajuste y enseguida nos vamos con esto. Aquí está. Muy bien, perfecto. Como les decía, llamé a mi presentación los gobiernos locales, tensiones ante la centralización y dilemas sobre su capacidad, que en realidad esta es la discusión de fondo en prácticamente todo el proyecto de investigación que he trabajado a lo largo ya de varios años. Por un lado, observar qué tanto pueden hacer los gobiernos locales, pero también observar esas capacidades insertas dentro de una lógica de organización del gobierno y el Estado. Quisiera decir que, de entrada, el actual gobierno viene a consolidar, suena horrible, un proceso de centralización muy marcado. Este hecho, digamos, justamente uno de los trabajos que realicé este año, hago todo un seguimiento del proceso de descentralización que se dio a finales del siglo pasado y que a principios de fue prácticamente perdiendo inercia. Prácticamente desde los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón ya hubo una pérdida de capacidad de los gobiernos locales y se fue paulatinamente haciendo cada vez más grave este proceso de centralización. Ahora caemos en un problema aún mayor porque el centralismo ha cambiado sus herramientas. Quisiera llamar la atención sobre un detalle de estructura. Anteriormente la centralización se hacía hacia unidades de control administrativo, y esto se hacía a través de las leyes nacionales. Hoy en día esas mismas leyes nacionales, si ustedes piensan en todo lo que se ha hecho, depositan esas capacidades ya no en ciertas unidades administrativas, sino directamente en el Poder Ejecutivo. Esto es centralización aún más concentrada. Quisiera subrayar esto porque sí, el instrumento cuenta mucho para observar qué hay detrás, por ejemplo, de la Guardia Nacional, qué hay detrás del proyecto de salud también, e incluso qué ha habido detrás del programa los programas específicos de carácter social. Aquí comento algunas de estas cosas, ¿no? Las leyes generales federales, la Guardia Nacional, los delegados de programas e incluso cómo se está manejando ahora el Sistema Nacional Anticorrupción.
Utilizo un ejemplo ilustrativo, van a ver que me voy muy rápido en esto para después centrarme en otras cosas. El ejemplo que utilizo es la política social. Alguna parte de esta temática la trabajé justo con el doctor Coronilla, otra en algunos trabajos independientes, pero la idea de fondo es la misma, ¿no? Si bien se ha dado un relativo aumento de los recursos destinados al gasto social, en este gobierno los resultados no parecen tener una correspondencia con ese aumento del gasto. La formulación presenta gravísimos huecos y opacidad muy preocupante. Además, existe un control centralizado que se presta a un manejo clientelar de los recursos que es aún más marcado que lo que ocurrió en el pasado. La primera pregunta de fondo es, ¿en verdad cuánto tenemos de recursos? ¿Cuánto gasta el gobierno y cuál es la capacidad que tiene México en términos presupuestales para atender los asuntos, no solamente de política social, sino otros muchos que son urgentes para nosotros? México tiene uno de los presupuestos más reducidos si se mide como porcentaje del PIB en comparación con países de la región. Aquí tenemos la tabla que nos ofrece el Banco Mundial en el comparativo con Argentina, Brasil, Chile y el porcentaje de América Latina. Si ustedes ven 2018, de hecho el dato en 2019 es la misma historia. México es el país que tiene el menor porcentaje del PIB en términos de su gasto público. Es el gasto público más reducido, mucho más, por supuesto, que el de Brasil y que el de Chile y Argentina. Y, por supuesto, lejos del promedio de América Latina y el Caribe. Si tenemos pocos recursos, la cosa va mal, ¿no? México dedica entonces, cabría preguntar, de esos recursos, mucho dinero al combate a la pobreza. El comparativo internacional nos indica que no. Ni siquiera en el regional México es destacado. Considerar la relación entre la seguridad social y los programas no contributivos es algo que también tendríamos que pensar en qué nos gastamos y cómo nos gastamos el dinero. Aquí tenemos otra tabla altamente ilustrativa. México está, pues, por debajo de Panamá, por debajo de El Salvador, por debajo de Nicaragua, por debajo de Costa Rica. No se diga en términos del porcentaje gastado por Brasil, Uruguay o Chile. Entonces gastamos poco dinero. Eso, digamos, tiene dos lecturas. Primero, cabría preguntarnos si gastamos poco, ¿cómo podemos hacer para gastar más? Primera respuesta, deberíamos hacer crecer nuestro presupuesto, lo cual nos lleva a temáticas que a nadie le gusta. Tendremos que plantear obligatoriamente una reforma fiscal y ampliar nuestras bases de contribuyentes. De lo contrario, va a ser complicado que avancemos en ese sentido. Por supuesto, creo que aquí hay, en favor del actual gobierno, algo que se ha hecho bien, pero que se ha venido haciendo ya en diferentes gobiernos. Cobrar impuestos a aquellos que no los pagaban. Entonces, por ahí va la cosa, pero no va a alcanzar si no aumentamos la base tributaria y sobre todo si no rompemos la inercia del total de economía informal que tenemos en México. Con más del 50 y tantos % de gente trabajando en la informalidad, difícilmente vamos a crear una estructura diferente y difícilmente vamos a avanzar en cuestiones que tienen que ver con las condiciones de pobreza estructurales. Pensando en productividad y salarios, solamente los dejo votando para que ustedes lo reflexionen. Si no tenemos productividad, ¿cómo vamos a aumentar los salarios de manera sustentable en el tiempo? ¿Y cómo vamos a mejorar los sistemas de política social si no tenemos una cobertura real y tenemos que depender de los programas que el gobierno federal se va inventando cada 6 años, ¿no? Ahora, una cuestión de lo que comentaba justamente el doctor Coronilla hace un momento es preguntarnos si a dónde llegamos después de más de 20 años de política social, de esa política social de progreso, oportunidades y prospera. Llegamos a una disminución muy ligera de la pobreza, que por cierto amenaza con diluirse con la crisis del COVID-19. Yo diría todavía más, ya se diluyó con la crisis del COVID-19. Esto es lo que tenemos, ¿no? En esos años, desde 2008 a 2018, lo que tenemos en esta medición, tengo de hecho la medición desde años anteriores, pero quise tomar esta porque es, digamos, más clara y nos ilustra lo que está pasando. Pasamos, por ejemplo, de 2008 a 2018, de esa cifra de 44 a 41 en lo que se refiere a pobreza y de 11 a 7.4 en pobreza extrema. Solamente les digo que el cálculo de CEPAL ya nos está botando esta cifra, digamos, 5 o 6 puntos porcentuales para el año que viene en número de pobres extremos. Eso significa que vamos a
más que acabar con lo que se había hecho en política social en los años anteriores. Ahora, ¿qué sugiere la Cuarta Transformación para solucionar esto? La desaparición de los programas anteriores, Progresa, Oportunidades y Prospera, la creación de nuevos programas con formulación y diseño inacabados y con procesos claramente opacos. Perdón por el juego de palabras. Una implementación con discrecionalidad que nos lleva al manejo de programas que pueden claramente tener un destino clientelar. De acuerdo al mismo estudio del Coneval, ese Coneval que nuestro señor presidente debe saber para qué es, pues lo que tenemos es esto, ¿no? El rediseñar fue entendido como recortar. Se recortaron programas, se desaparecieron programas y se creó un censo del bienestar que fue, por cierto, levantado por los mismos miembros del partido en el poder. Digo, ¿qué cosa más opaca puede existir que eso? El censo del bienestar levantado por los mismos funcionarios que trabajaban para un partido político. Por eso, muchas de las críticas son que esto a lo que ha llevado es a una lectura, digamos, claramente clientelar y dirigida hacia ciertos grupos. Rediseñar también se vio como una concentración del poder. Se creó la figura de los delegados de programas sociales, que fueron nombrados directamente por el presidente y quienes controlan parte de los programas e incluso con cierto dejo de sarcasmo se les ha llamado superdelegados. Por cierto, se dice, y en la letra esto es muy curioso, que ellos aparentemente no tienen manejo sobre el recurso. Esto es muy curioso porque en realidad definen a qué se va a destinar los recursos, palomean a qué se destinan y también manejan a la gente que levanta los censos a través de los cuales se destinan los recursos. No importa entonces que, entre comillas, no tengan en sus manos el dinero, si ya determinaron el destino que este dinero va a tener, ¿no? Hay, por cierto, también una coordinación general de programas que se diseñó como una instancia ajena a las dependencias, con presencia en el territorio, y esto Coneval lo subraya como una innovación. Lo que no nos dicen es si esa innovación es positiva o negativa. No toda innovación per se nos lleva a mejores condiciones. Y también menciono la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, que por cierto ha sido otro programa con resultados muy por debajo de lo esperado. Bueno, aquí está lo que teníamos. Algunas cosas ya les comentaron. Hay un censo del bienestar que arrancó en septiembre del 18, aún antes de la toma de posesión de AMLO. Ser parte de la primera lista de programas. Bueno, estas son las condiciones que tomé para determinar cuáles son los programas más importantes. Ser parte del Plan Nacional, estar en el decreto de austeridad, y lo que tenemos son estos programas como los programas emblemáticos en los que se está gastando más dinero. Pensión para bienestar de personas adultas mayores, y ahí está la Secretaría a cargo. Debo decir que ya desde antes jalaba una muy buena parte del presupuesto. Ahí están los de discapacidad, Sembrando Vida, las becas, la beca universal de estudiantes y el Jóvenes Construyendo el Futuro. Y los resultados, ya ahorita no me quiero ir a más detalle, pero muchos de ellos son muy por debajo de lo que se esperaba. De hecho, el único programa que reporta resultados, entre comillas, superiores a los esperados era el de Jóvenes Construyendo el Futuro, y sin embargo es el que tiene mucho más huecos en términos de aplicación y el que más tarde tuvo reglas de operación, es decir, operó a la buena de Dios, ¿no? Bueno, algunas reflexiones finales. Es un poco más o menos lo que he venido comentando, que el balance preliminar es poco alentador, que los componentes de nutrición y salud fueron eliminados de los programas sociales, que el censo de bienestar es bastante dudoso y que este padrón obedece a criterios de pertenencia política y solo busca fortalecer las bases de lealtad hacia un partido. El manejo ha dejado muchas dudas, varios de los programas más importantes caminaron sin reglas de operación. Y además, bueno, esta figura de los servidores de la nación ha sido también acremente criticada, ¿no? Fuerte discrecionalidad, claras tensiones con los delegados. Una de las cosas más curiosas que ocurrió fue que en principio se pensó que estos delegados, bajo el discurso oficial, no tendrían intereses políticos. Curiosamente, todos estos delegados, una buena parte, ahora son candidatos de Morena o son precandidatos a las gobernaturas de sus estados. Entonces, incluso López Obrador mismo tuvo ya una tensión, entre comillas, con ellos y pidió que ya no se siguiera bajo esa misma tendencia y
dejaran fuera esos intereses de carácter político. ¿Qué es lo que pasa con la pobreza? Se agrava la pobreza con el COVID-19. La Comisión, lo que decía de Económica para América Latina, calcula que habrá 7.6 millones de mexicanos más en situación de pobreza y 5.8 millones más en pobreza extrema en 2020 nada más. Se estima también que tendremos entre 8.9 y 9.8 millones más de mexicanos en pobreza, entre 6.1 y 10.6 de acuerdo a Coneval. O sea, las cifras tanto de una como otra institución nos indican, de hecho las de Coneval son aún peor, que tendremos un panorama bastante poco agradable. Algunos otros temas que se han desarrollado en las investigaciones en curso, además de los que ya comenté, son los siguientes, las perspectivas de hacia dónde vamos. Organizamos durante este año una serie de mesas de trabajo con una red a la que pertenecemos, la red IGLOM, lo cual nos permitió entrevistarnos directamente con alcaldes y con algunas autoridades estatales. Hablamos con ellos en corto. Debo decir aquí que esto fue muy revelador porque ellos entendían que muchas de estas pláticas eran out the record, no fueron abiertas al público, y muchos de los presidentes municipales de Morena se quejaron duramente de lo que estaba pasando. El recorte a sus ramos y el recorte presupuestal de 5% a los estados en términos generales, aunque algunos de ellos salieron todavía peor parados. El hecho de que no solamente se les había cortado varios de los ramos, varios de las partes que componen el ramo 33, sino que se les había quitado el control de programas sociales, los colocaba ante un escenario tremendo, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el problema de la COVID-19? Era una pregunta recurrente en varios alcaldes de grandes ciudades y de áreas conurbadas muy importantes de nuestro país, ¿no? Partiendo justamente de esa primera discusión en las mesas de trabajo con las autoridades locales, organizamos un seminario largo que se ha estado realizando en coordinación con la Universidad de Guadalajara y el mismo IGLOM los jueves y viernes de los últimos meses. En esos jueves y viernes hemos tenido la oportunidad de discutir hacia dónde van estos gobiernos locales ante la crisis del COVID-19 y qué pasa con la cuarta transformación. Hasta ahora se han efectuado 7 mesas, tocando los temas de políticas públicas municipales, finanzas públicas municipales, federalismo, marco jurídico y relaciones intergubernamentales, las condiciones de vivienda y confinamiento frente al COVID-19 en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, Toluca y Cuernavaca, descentralización, diseño institucional y gestión municipal, Smart Cities y pandemia, COVID-19, la tecnología ha dado ventajas frente a la pandemia. Esto fue muy interesante con algunas autoridades locales, qué se ha hecho y qué se sugiere para poder controlar con los recursos con los que tienen algunos de los efectos del COVID-19. El último es todavía para mí más interesante, que es el papel de los gobiernos locales en la gobernanza global. Observar a los gobiernos locales en este ámbito de globalización y desglobalización. No olvidemos que los gobiernos locales sufren los efectos y atienden los problemas que surgen en lo global, pero se manifiestan en lo local. En este número de estos eventos hemos tenido, digamos, la participación de investigadores de muy diferentes partes y autoridades también de distintas instituciones nacionales e internacionales como ICLEI, la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, el INDETEC, que es el encargado de estudiar las cuestiones hacendarias en México, el PUEC de la UNAM, el CRIN de la UNAM, el CIECAS del IPN, ITESO, CIDE, COLEP, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, el Ayuntamiento de Chihuahua y, por supuesto, la UAM Azcapotzalco. De este trabajo derivaremos para el año que viene un libro en el que van a contribuir algunos, no todos los participantes, porque son demasiados, que han estado en este seminario con nosotros, ¿no? Y tenemos también un conjunto de temáticas emergentes que vamos a incorporar dentro de nuestro mismo proyecto de investigación en el que participan la doctora Mónica Velasco y el doctor Raúl Coronilla. Ahí tenemos planteado trabajar, ya lo hicimos, un seminario de innovación y sociedad del conocimiento en 2021. De hecho, estamos elaborando un libro, pero para el año que viene haremos no solamente el libro, sino que lo vincularemos con
temáticas de gestión competitiva e innovación en la sociedad y economía digital, que por cierto se va a vincular con las temáticas del grupo a través fundamentalmente del concepto de Smart Cities, ¿no? Pues bueno, eso es más o menos lo que se ha trabajado a lo largo de este tiempo. Me fui un poquito rápido, espero que en los tiempos estemos más o menos bien y ajustados. Creo que quedan todavía algunas temáticas sobre las cuales trabajar con mucho más cuidado. Una de las preguntas clave es hasta dónde el modelo federal nos va a dar para construir ciertas soluciones, qué tendríamos que pensar en el modelo federal a futuro y nuevamente, ¿no? Pensemos en fórmulas como fórmulas administrativas. Si algunas tareas concentradas podrían funcionar mejor. Habida cuenta de que hasta ahora no lo han hecho. Es decir, el diseño de la política, lo señalaba el doctor Coronilla, es complejo. Podemos encontrar distintas formas de atender las problemáticas, pero lo que sí debe privar detrás de eso es la claridad de objetivos y la forma de articulación de las respuestas que nos permita obtener al final los mejores resultados en términos de la calidad de vida de los ciudadanos. Siempre es detrás de ese objetivo cómo se van construyendo e hilando las políticas públicas. Corriendo, pero creo que hemos acabado. Espero que sea interesante. Muy bien, muchas gracias. Sí, estamos bien en tiempo, estamos cerrando adecuadamente y por supuesto que lo que han presentado da muchos elementos para la reflexión. Es una revisión en buena medida crítica de la forma de conducción del gobierno actual. Y esto permitiría también, no permitiría, hace necesario de forma puntual hacer un análisis acerca de la racionalidad de gobiernos, cómo se conducen, porque justo es una de las situaciones que nos ha costado mucho en términos generales como sociedad, de manera amplia. No es una situación que digamos, la tenemos que ver en este momento, tal como ustedes están señalando. Digamos, el recorrido final que hace el doctor Rodolfo García es muy interesante y, digamos, se muestran una serie, voy a plantearlo en estos términos, se muestra deficitario, ¿no? A la vista de cierto tipo de perspectivas. Y justo una de las cuestiones que me parece que tiene un valor bien importante en lo que ustedes están planteando es el juego político que hay detrás de esto. Simplemente me vino a la memoria una de las, en una entrevista que se pagó Carlos Rojas Gutiérrez, ustedes lo recordarán, que no mencionaron aquí Solidaridad, que es, digamos, el programa estandarte con el que inician todos estos. Él anuncia con toda claridad que quien está en el poder no trabaja para perderlo. O sea, todo gobierno que está en ejercicio del poder está haciendo lo necesario para mantenerse en él. Y nos ocurrió en los anteriores 30 años, digamos, hubo una coincidencia muy importante en este sentido, y también, por supuesto, habría que hacer el balance de los resultados de esos ejercicios de gobierno y contrastarlo. Me parece que es relevante con esta recentralización que efectivamente se está produciendo en el momento actual, ¿no? Entonces, justo, y me parece que cerraría yo aquí mi comentario, algo que es extremadamente relevante es que esto implica un grado altísimo de racionalidad, no de razón abstracta, ¿no? Sino de cálculo, de medida acerca de las acciones que hay que llevar a cabo para conseguir los objetivos que tienen un peso político específico, ¿no? Y el punto aquí, a final de cuentas, es que los que vamos a sufrir las consecuencias positivas o negativas somos la población y la sociedad y los miembros de la ciudadanía que componemos a cada uno de nuestros países, ¿no? Es interesante. Y los datos tomados de CEPAL presentados acerca de la pobreza es extremadamente relevante, ¿no? Vale mucho la pena el ejercicio que ustedes están haciendo y además la proyección de futuro que están planteando. Y en ese sentido, yo creo que hay que agradecerles. Una cosa que me parece que sí les pediría que me mencionaran en un par de minutos brevemente es que tienen ahí materialmente en imprenta ya un libro. Quisiera que nos hicieran un breve anuncio acerca de ese libro. Por favor, Rodolfo. No tienes micrófono abierto.
Tenemos efectivamente un libro que hemos trabajado de manera colectiva. El grupo trabajó justo las temáticas fundamentalmente de la política pública desde el enfoque de lo local, y ahí hacemos un recorrido sobre diversas temáticas muy concretas de cómo ha evolucionado la política, tanto en cuestiones de educación, violencia, política social, y también un poco la reconstrucción que está teniendo en términos de algunos temas vistos hacia futuro. Ese es uno de los que tenemos, y otro que está un poquito más atrasado es en innovación. Perfecto, yo me quedé corto. Entonces, qué bueno que son 2 productos que pronto pondrán a disposición del público, y eso se agradece puntualmente porque nos permite tener ya de manera muy puntual esos trabajos que ustedes han estado realizando. Sí. Quisiera aprovechar para hacer un pequeño comentario muy rápido. Primero, es un gustazo compartir la mesa contigo, Benito, que hemos conversado sobre estos temas muchas veces. Creo que aquí la visión tiene que ser muy crítica, y es un poco lo que el grupo busca, ¿no? Hay que encontrar las partes positivas y las partes que significan desafíos, o identificar las fallas. Creo que la crítica siempre tiene que estar medida en esos términos. Encontramos, en efecto, algunas cosas, lo comentaba muy rápido durante mi presentación, que pueden tener un diagnóstico adecuado. Lo que tenemos que hacer es buscar que aterricen de la mejor manera. Esa es una, ¿no? Y por otro lado, sí identificar aquellas en las que notamos falencias para, desde la academia, digamos, colocar los focos amarillos o rojos en los puntos que creemos que son más pertinentes. Sí. De hecho, comparto esa posición, y yo diría, para ir cerrando, que si no son ustedes críticos, serían criticables. Entonces, sí, es muy importante asumir este tipo de posiciones, porque nosotros no estamos para digamos, pues, hay quienes lo hacen, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos un trabajo serio, por supuesto, debemos asumir una posición neutral y tratar de mostrar la realidad tal como está configurada. Ese sería mi comentario. Y sí, bueno, les agradezco mucho a todos ustedes la participación, y ya en algún momento tendremos oportunidad de conversar sobre estos asuntos que son de interés también para mí de manera bastante profunda. Y en todos los casos he tenido algo que ver, ¿no? En educación, en seguridad, en cuestiones de pobreza, en gobiernos locales, en fin. Eso me permite reconocer más aún el trabajo que ustedes están desarrollando, y se los agradezco mucho. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, y espero que continúen con la presentación, con el evento, la parte del evento que sigue. Muchas gracias y buenas noches a todos.